El Señor bendiga tu vida, el Señor se glorifique en ti, el Señor te llene de su Espíritu Santo, el Señor esta mañana haga que la palabra sea fructífera en tu corazón, que la paz de Dios llene tu corazón e inunde toda tu casa. Vamos a estudiar la palabra del Señor, nos toca Levíticos capítulo número 16 y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias Señor por esta mañana, por estar reunidos en tu nombre, por poder adorarte, por poder conocerte, por poder entenderte. Señor, toma nuestra alma, toma nuestro corazón, toma nuestros pensamientos y transfórmalos de gloria en gloria. Padre, que esta mañana lo que vamos a hablar nos ponga delante de ti en la actitud correcta, nos guíe al arrepentimiento verdadero, nos lleve a la verdad absoluta, podamos entender de qué se trata todo esto, Señor, y podamos aplicarlo a nuestra vida. Padre eterno, gracias por cada hermano que está ahí ya conectado, gracias por cada hermano que se va a conectar, y bendito seas tú, que permites que vivamos en un país donde se puede estudiar libremente tu palabra. Mi Padre, que tu pueblo no tome en poco esto y que podamos asimilar tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amados, piensen en esto. Quizá ya lo ha vivido. Cometió usted un pecado y sabe que es pecado y entiende que es pecado. Y pasa un día, dos, tres, el pecado está escondido según usted, pero en el corazón suyo hay una inquietud, hay una preocupación, hay un peso que se va haciendo cada día más grande y va agobiando. Ya usted no razona como antes, ya usted no tiene la libertad que tenía antes. Este peso lo ha ido agobiando y usted está cada día más y más preocupado. Pero encima de eso, sobre ese pecado le ha metido otro pecado y sobre ese otro y varios pecados. Y son varios pecados que le pesan y usted está con esa carga ahí. Eso pasaba con Israel y eso pasa con todo ser humano. Pero en este caso de lo que vamos a estudiar hoy, que es Levítico 16, Israel tenía una posibilidad por año de despojarse del peso de la culpa, del peso del pecado y del peso de la culpa. Vamos a estudiar acerca del día más importante en la vida de los judíos, en la vida de los israelitas, y era el día de la expiación. El día de la expiación era un solo día al año, una sola vez podía entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo y ofrecer sacrificio para que el Señor expíe, es decir, cubra el pecado, quite el peso de la culpa del pecado a través de un sacrificio especial que se hacía cada año. Veamos cómo era esto. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Dice, y un carnero para holocausto. Hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte de Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, y esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Vamos a hablar acerca de Azazel eterno. ¿Qué es Azazel? Usted leyó esa palabra ahí junto conmigo. ¿Qué es Azazel? ¿Qué significa Azazel? ¿A qué se refiere con Azazel? Mis amados, veamos primero cómo era este sacrificio. En primera instancia, este sacrificio lo presentaba únicamente el sacerdote. Este sacrificio requería de una purificación especial del sacerdote. Luego de ofrecer por él, el sacerdote ofrecía por todo el pueblo, estaba en condiciones de ofrecer por todo el pueblo. Y luego de eso era quitado el peso de la culpa y del pecado. Todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. Todo esto apunta a la obra del Señor Jesucristo. Piensa en esto. Todo el pueblo está esperando, ansioso, que llegue el día de expiación. Todos están con sus pecados y saben que está mal y saben que necesitan arreglar cuentas con Dios. Y la única manera es que el día de la expiación, el sumo sacerdote pueda entrar en el lugar santísimo y pueda oír la voz de Dios y pueda recibir perdón por él y recibir perdón por todo el pueblo. Ese día era esperado, pero también ese día era un día de mucha preocupación, porque había algo que podía acontecer y era que el sumo sacerdote en determinado momento caiga y lo tengan que sacar con una soga que se le amarraba en la parte de la cintura y lo tendrían que sacar muerto, porque algo falló, porque el sumo sacerdote falló, porque algo no hizo bien, porque no tuvo cuidado de algo, porque no se preocupó de alguna cosa. Y entonces, cada año había un día de esperanza, pero de mucha zozobra. Si el sacerdote caía muerto, el siguiente sumo sacerdote entraría el año que viene. Había que esperar otro año más y cargarse con más culpa y con más pecado. Era duro. Ahora, en primera instancia, fíjese que en esta parte, el sacerdote presentaba sacrificio en primera instancia por él mismo. Este sacrificio lo presentaba, todo el sacrificio de expiación lo presentaba el sacerdote solo. Él tenía que tomar los animales, él tenía que prepararlos, él tenía que matarlos, él tenía que degollarlos, él tenía que derramar la sangre, él tenía que con el pulgar, con los dedos, mejor dicho, rociar la sangre. Él tenía que hacer absolutamente todo. Los otros días de sacrificio, los sacrificios cotidianos lo hacían entre los sacerdotes, los otros sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero en este caso en especial, solamente podía hacerlo el sumo sacerdote, y era, por ende, todo ese día nadie entraba en el tabernáculo, solo él, única y exclusivamente él. Miremos cosas interesantes de esto. En primer lugar, el sacerdote necesitaba de una preparación. Voy a poner aquí, el sacerdote se preparaba. El sacerdote se preparaba. ¿Cómo se preparaba? En primer lugar, la primera cosa que tenía que acontecer aquí es que el sacerdote debía estar solo, completamente solo. Era un asunto entre él y Dios. Era un asunto en el cual
Voy a poner aquí. Era un asunto en el cual se definía la verdadera actitud del sacerdote para con Dios. Voy a poner aquí, el sacerdote se preparaba, debía estar solo. Perdón. Era necesario que esté solo. Fíjese lo que dice el versículo 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Debía estar solo, era necesario que él esté solo. Venga, sáltese al versículo 16 y 17. Dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que en primera instancia él tenía que estar solo. Solo. Y es súper interesante esto, porque si usted se pone a pensar, todo esto apunta al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sabe, el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, estaba completamente solo. Él pudo pagar el precio del pecado, solo él, única y exclusivamente él. Pero fíjese esto, lo rechazó su nación. Todos lo rechazaron. Lo rechazaron, lo abandonaron sus discípulos. No aparecía ni uno. 12,000 personas le seguían, 5,000 personas en otro caso. Más de 70 hombres Él los había mandado, el Señor Jesucristo los había mandado a anunciar el reino de los cielos. Les había dado poder, fueron y echaban fuera demonios, oraban por enfermos, etcétera. Pero de esos 70 no había ninguno con él. Bueno, pero de los 12 no había ninguno con él. Quedó solo, solo. Este sacrificio en especial apuntaba a eso, apuntaba a cómo se iba a presentar este sacrificio delante de Dios. Otra cosa interesante es que en determinado momento él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? Esto apuntaba al Señor Jesucristo presentando Él solo un sacrificio que sería acepto delante del Padre. Él solito resolvió de una vez y para siempre el problema del pecado. Fíjese que en primer lugar debía estar solo. En segundo lugar, debía despojarse de sus ropas gloriosas. El sacerdote no podía entrar con su atuendo especial en este día. El sacerdote no podía entrar con las ropas gloriosas que Dios le había dado. El sacerdote necesitaba despojarse y se ponía una ropa de lino. Tenía que ponerse una ropa de lino. Fíjese que el despojarse apuntaba a que el Señor Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su gloria, se hizo hombre. Y en su condición de hombre fue hasta la muerte de cruz. No tenía pecado. Se quitó la gloria
de no tener pecado, y en su condición de hombre tomó todo el pecado de la humanidad. Se hizo algo que no era y se hizo algo que no quería ser para que usted y yo podamos ser salvos. Lo hizo él solo. Necesitaba despojarse de su ropa gloriosa. Véngase un ratito a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso se trataba el día de la expiación. Eso anunciaba el día de la expiación. Eso mostraba el día de la expiación. Así que tenía que despojarse de toda su gloria, de toda su ropa gloriosa. El sumo sacerdote entraba con una ropa de lino común y corriente, vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Necesitaba lavarse, bañarse, lavarse el cuerpo con agua y luego vestirse con esta ropa. Así que debía despojarse de su ropa gloriosa, debía lavarse. Debía lavarse, fíjese. Este sacrificio lo presentaba únicamente el sumo sacerdote. Se preparaba, debía estar solo, debía despojarse de sus ropas gloriosas, debía lavarse. Para el sacerdote esto significaba, oye, me estoy purificando de toda posible contaminación para presentarme delante de Dios, para ofrecer una ofrenda. El sacerdote no se ofrecía él como ofrenda, él llevaba animales para ofrecer, pero necesitaba estar limpio aún para ofrecer. Y esto muestra al Señor Jesucristo santificándose por amor a nosotros. Él voluntariamente se dedicó a sí mismo a la tarea de dar su vida en rescate por nosotros. Dice por ahí, como está escrito en el libro, así he hecho. Padre, lo que has dicho de mí, eso he hecho. En Juan 17, versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué glorioso cuadro del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se lavaba. Luego que se lavaba, tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado. Dice en el versículo 6, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Espera, quiero comentarte esto. Me dirás, ¿y por qué esto representaba a Cristo si Cristo fue concebido sin pecado, si Cristo no tenía pecado? Sí, pero ¿sabes lo que hizo Cristo? Se cargó tu pecado y el mío. Asumió tu pecado y el mío. Nos injertó en su cuerpo para que nosotros, tomando parte de nuestro pecado y para que nosotros seamos limpios en su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Anhelo que el Señor te hable a tu corazón esta mañana y que puedas entender esto. Debía lavarse, pero además de eso, ofreció una ofrenda por el pecado. Es interesante porque
llevaba el animal, se lo traían, presentaba una ofrenda por sí mismo y, y derramaba la sangre, etcétera. Pero fíjate que dice en Hebreos capítulo 7, del 23 en adelante, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amado, piénselo. Debía estar solo, debía despojarse de sus ropas gloriosas, debía lavarse, ofrecía ofrenda por el pecado. Aquí estaba preparándose. Mientras el sacerdote hacía esto, el pueblo estaba en zozobra. Mientras el sacerdote hacía esto, el pueblo estaba pensando, ¿irá a ser acepto? ¿Irá a ser acepto? ¿Hoy irá a haber expiación por el pecado? ¿Este día será quitada la culpa? Una vez había ofrecido ofrenda por el pecado. Venía la parte más difícil, pero la más gloriosa. Tenía que entrar en el lugar santísimo. Mire lo que dice en el versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Hermanos, aquí suena fácil, ¿no? Es como, sí, agarro y aparto la cortina y entro. No, no era tan fácil. Era la presencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios. El castigo por el pecado, todo estaba representado en ese arca y ahí el Señor se manifestaba. Pero había una cosa gloriosa y es que había un propiciatorio. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Todavía está presentando un sacrificio por sí mismo. Todavía está presentando un sacrificio por sí mismo. Entraba en el lugar santísimo. En realidad el sumo sacerdote entraba 3 veces. Primero con incienso, que es una muestra de le traigo toda la gloria a Dios. Por cierto, dice la Biblia que el incienso son nuestras oraciones, o representaba nuestras oraciones. Piensen en esto. Deje ya de darle órdenes a Dios en su oración. Entre con el incienso de adoración. Entre con el incienso a decirle, Señor, tú eres Dios, yo soy hombre. Yo no sé lo que necesito, tú lo sabes, Señor. Yo no sé ni cómo dejar mi pecado, tú lo sabes, tú me puedes ayudar, Señor. ¿Quién soy yo para darte órdenes? ¿Quién soy yo para indicarte lo que vas a hacer? Señor, yo vengo a suplicarte, yo no vengo a ordenarte, no vengo a reclamarte, vengo a suplicarte. Hermano amado, en el último tiempo la arrogancia ha tomado nuestras oraciones y venimos a darle órdenes a Dios y venimos a querer obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. No se trata de eso. Así que él entraba al lugar santísimo y él ofrecía incienso, que es un cuadro de la gloria de Dios. Reconozco tu gloria, Señor. Reconozco Dios, reconozco que tú eres Dios, que yo soy hombre. Después entraba con la sangre del sacrificio por sí mismo. Y después entraba con la sangre derramada por todo el pueblo. El incienso era antes que la sangre, antes que la sangre, porque el incienso traía o daba gloria a Dios. Y sabe, aunque la salvación fue para nosotros, aunque la salvación nos favoreció a nosotros, en primera instancia Cristo no murió solo por usted y por mí. Nosotros somos parte colateral, si usted quiere. Somos un beneficio colateral. Porque la verdad de que Cristo entró al lugar santísimo era la gloria del Padre. Padre, he venido para glorificar tu nombre. Padre, por tu gloria. Padre, el Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra dio la gloria al Padre todo el tiempo. Yo te alabo, Padre. Yo te glorifico, Padre. A ti sea toda gloria, Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No descubro a Cristo dándole órdenes a su Padre. No.
veo a Cristo constantemente glorificándole, suplicándole, pidiéndole. Así que, en primera instancia, el propósito de la salvación es la gloria de Dios. Así que ofrecía ofrenda por el pecado. Primero por el de sí mismo, por su pecado. Ahora estaba preparado. Mire esto, debía estar solo. El Señor Jesucristo llegó al punto en que quedó solo. ¿Se acuerdan que le dijo a sus discípulos, vamos a orar, vamos a orar? Y sus discípulos fueron. Pero se durmieron. Mientras él sudaba gotas de sangre, gotas de sudor mezclado con sangre, los discípulos literalmente roncaban. Es decir, dormían. ¿Alguna vez te tocó estar con alguien y decir, ¿me acompañás? Y te dice sí, y se duerme? Él estaba solo, completamente solo. Él se había despojado de su gloria y aún se estaba por despojar de la gloria que tenía en esta tierra por inercia, porque él vino para servir, no para ser servido, y entonces él empezó a servir y había una gloria sobre él, la gloria de los milagros, la gloria de las liberaciones, de todo lo que él había hecho. Aparte de eso, la gloria de su enseñanza. Pero todo eso se lo tuvo que quitar. La gloria de su poder se la tuvo que quitar para ir a la cruz del Calvario. Él no necesitaba lavarse por los pecados, pero se bautizó. Y cuando le dijeron, no, le dijo Juan, esto tienes que hacérmelo tú a mí, no yo a ti. Deja, es necesario que se haga, dijo el Señor. Pero además de eso, él mismo se ofreció como ofrenda por el pecado. Y se ofreció a sí mismo, por sí mismo. Espero podértelo explicar bien. Ese ofrecerse por sí mismo te incluía a ti injertado en su cuerpo. Es decir, te injertó en su cuerpo y se dio como sacrificio. Se dio como sacrificio por ti y por mí, por nosotros. Te insertó en su cuerpo. Así que lo presentaba únicamente el sumo sacerdote una vez al año. Miren, si hasta aquí todo hubiera sido acepto, el sacerdote no ha muerto. Ha entrado una vez, luego ha entrado otra y una tercera vez, y el pueblo hasta ahí está escuchando, no hay bulla. Lo cual quiere decir que hemos sido aceptos. Dios ha aceptado al sumo sacerdote, por tanto Dios aceptará los sacrificios. Y este día, por fe, por creer, porque acuérdese que el sacrificio que se hacía no quitaba el pecado, solo lo cubría. Y piensen en esto que piense todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento no fueron salvos por obra o por algo que hicieron. Fueron salvos por medio de la fe. Fueron salvos por gracia por medio de la fe. Y usted me dirá, bueno, pero ¿y los otros si ellos tenían la ley? Sí, tenían la ley, pero dice la Biblia que de los más de ellos no se agradó el Señor. Solo unos cuantos alcanzaron salvación por fe. Bueno, ahora ya está, se presentó el sumo sacerdote, está el asunto propicio ahora para poder hacer el resto de su trabajo. Es decir, se preparó el primero, el sacerdote, y ahora va a hacer su trabajo. Versículo 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17 dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Los cuernos del altar significaban misericordia. Significaban, Señor, necesitamos tu misericordia. Los cuernos del altar eran unas formas que tenía el altar
era a los cuatro lados, y ahí se ponía la sangre como una manera de decir, Señor, por tu misericordia estamos aquí y buscamos tu misericordia. Y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Bueno, ahora miren el versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ok, voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Luego de ofrecer por él, ofrecía por todo el pueblo. Ya él ha sido perdonado, ahora necesita, ya ha hecho sacrificio por él, ahora necesita hacer sacrificio por el resto del pueblo. Fíjese que las cosas que se involucran aquí. Dice, de este modo va a purificar el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión. Ahora he quitado el peso del pecado y la culpa. Perdón, luego de ofrecer por él, ofrecía por todo el pueblo. Ofrecía solo. Igual que ofrecía por él, ofrecía por el pueblo solo. Ningún hombre estará con él en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y ella ha hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Ofrecía solo, procuraba expiación para todo el pueblo. Apelaba a la misericordia de Dios. Piensen en esto, no tenía derecho de estar él ahí, tampoco todo el pueblo, pero él se acercaba solo, como Dios mandó, en obediencia absoluta a Dios, se acercaba solo y se acercaba solo a procurar que los pecados sean redimidos, que sean cubiertos, que sean cubiertos para que ellos puedan tener un tiempo de descanso para sus almas. Pero además de eso, iba no a exigir, iba no a tomar, a arrebatar, no, iba a suplicar, iba por misericordia, iba en busca de misericordia. Regaba la sangre y la ponía sobre los cuernos, que era el que te digo que era lo de pedir misericordia. Bueno, ahora que ya había hecho esto, entonces era necesario quitar el peso del pecado y de la culpa. Fíjese que cuando hubiera acabado de expiar, dice el versículo 20, el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Qué sucedía aquí? Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Quiero que piense en esto. ¿Cómo era quitado el peso de la culpa? Hay un sacrificio perfecto, hay un sumo sacerdote perfecto. Ahora el peso de la culpa era quitado a través de lo siguiente. En primer lugar, arrepentimiento. Era necesario reconocer el pecado, era necesario entender que habían fallado a Dios, era necesario confesar el pecado. Reconozco mi pecado, Señor, delante de ti estoy y reconozco mi pecado. Fíjese que no venía a exigir derechos. No, venía a confesar su pecado. Venía en señal de arrepentimiento y se pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Era una manera de decir, Señor, estoy cargado de pecado.
y ponía las manos sobre el macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades. Es necesaria la confesión de pecados. Era necesaria la confesión de pecados. Fue necesaria la confesión de pecados. Hermanos, se ha perdido en medio del pueblo de Dios la confesión de pecados. Con mayor razón el arrepentimiento. Todas las teologías que han aparecido últimas, las nuevas corrientes doctrinales, entre comillas, bíblicas, apuntan a que tú eres el poderoso y tú eres un campeón y tú eres el propio y que parece que Dios está a tu servicio y qué bienaventurado es Dios de tenerte. Pero hermano, es nada más alejado de la realidad. Por eso es que tú ves congregaciones grandes y el pecado prolifera en esas congregaciones. Y ves congregaciones pequeñas donde el pecado también prolifera porque ya no se predica de arrepentimiento. Ya no se predica de la necesidad de confesar. Fíjese que antes, cuando hace unos 50 años atrás, 40 años atrás, cuando usted cometía algo en contra de alguien, usted tenía que ir y pedirle perdón. Ahora ya no se estila eso ya. Se empezó cambiando el perdón a disculpa, ¿qué es disculpa? Y ya finalmente ahora ya no hay algo que se llama autojustificación. No, pues yo lo hice por esto y por esto y por esto. No, claro, yo lo hice por esto y por esto. Todos nos autojustificamos. Pero aquí este acto era, estoy confesando delante de Dios que entiendo mi pecado y que me quiero apartar de él y que estoy arrepentido de haberlo cometido. Confieso cuál es mi pecado. No basta con acercarte y decir, Señor, te pido perdón por si acaso hubiera pecado. No, 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 no. Eso es tanto como decir, no, no he pecado, Señor, pero por sí. Pero esa no es la actitud. La actitud tuya y mía debe ser acercarnos y confesar. Dice, y pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades. No una, todas. Señor, he hecho esto, he hecho esto. Señor, como pueblo, como nación hemos hecho esto. Tengo una pregunta, solo por hacer un ejercicio mental. Si esta mañana tuvieras que presentarte delante de Dios y confesar los pecados de este pueblo, ¿qué pecados confesarías? ¿Qué pecados? ¿Será que hay pecado en Bolivia? ¿Será que hay pecado en Santa Cruz? ¿Será que hay pecado en tu país? No sé de dónde seas, de dónde nos estés viendo, pero ¿será que hay pecado en tu país? ¿Pides tú por el pecado de tu país? ¿Clamas por el pecado de tu país? Dice, poniéndolo sobre las cabezas del macho, luego dice, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Voy a poner arrepentimiento, confesión, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Voy a poner arrepentimiento, confesión, perdón. Ese es el orden y ese orden es inmutable. El arrepentimiento es reconocer que estoy mal, reconocer que he pecado, reconocer que he fallado, reconocer que he desobedecido a Dios. La confesión es decir, Señor, esto es lo que hice. Señor, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo a decirte que pequé contra ti. Y esto es lo que hice, Señor. Esto es lo que hice. Y no es, bueno, perdóname, pequé. No, 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 no. Espera un ratito. Es, Señor, miré pornografía. Señor, forniqué. Señor, mentí. Señor, he robado. No, no, no camuflarlo. No, no, Señor, he robado. Me dieron un dinero y no devolví el cambio, Señor. Tuve una opción en mi trabajo y me quedé con algo que no es mío. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. El peso del pecado y de la culpa solo se va a través de arrepentimiento, confesión y el perdón que proviene de Dios. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí.
lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Piensa en esto, ha llegado este momento, ya ha habido arrepentimiento, ha habido confesión, ha habido perdón, ahora el sumo sacerdote ha salido, sale del lugar. Ellos están felices porque no ha muerto, porque ha sido acepto, porque por la misericordia del Señor ha sido perdonado y ha podido entrar y presentar un sacrificio. Quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Fíjese la actitud, mi amado. Fíjese la actitud. Afligiréis vuestras almas. Eso a mí me dice que se llama convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero es necesario entender este asunto del pecado. El pecado me aparta de Dios. El pecado trae condenación a mi vida. El pecado me quita bendiciones. El pecado me aparta de los demás. El pecado hace que aún mi cuerpo sea dañado. Así que entraré al lugar santo y afligiré mi alma delante del Señor. Voy a poner aquí. Aflicción voluntaria del alma. Fíjese que hay dos cosas que usted puede hacer con el pecado. Es autojustificarse. Decir, no, yo pues lo hice por esto y por esto otro, y eso no le ayuda en nada, ¿verdad? La otra es, sí, pues lo hice, ¿y qué? Lo hice, pues, ¿y qué? Sí, confieso que pequé, pero no me aparto. No, esto se trataba de voluntariamente afligir el alma. No es fácil dejar un pecado cuando el pecado es deleitoso, no es fácil. Necesitas afligir tu alma para eso. Tampoco es fácil confesar un pecado. Y tampoco es fácil arrepentirse y decir, no, lo voy a dejar. Dice, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Lo hará el sacerdote que vendrá en lugar de su padre. ¿Sabe? El Señor Jesucristo vino en lugar de su Padre a juzgar el pecado, y ¿sabe qué hizo? Lo juzgó en sí mismo, se lo cargó a sí mismo, sacrificó por sí mismo y se presentó delante del Padre santo, puro y sin mancha. ¿Sabe qué es lo glorioso de esto? Lo hizo una vez y para siempre. Y ahora en ese sacrificio que él hizo, en ese día de expiación perfecto, él es el Azazel perfecto. Y ahora te explico de qué se trata esto. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Hermanos amados, véngase un ratito a Hebreos capítulo 10. Y quiero que piensen esto antes de que leamos, antes de que yo le lea. Se preparó y se santificó a sí mismo en primer lugar. Era el único que podía entrar el sumo sacerdote, pero necesitaba estar puro. En segunda instancia, después que ofrecía por él, ofrecía por todo el pueblo. Y en tercera instancia, quitaba el peso del pecado y de la culpa con su servicio, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué era Azazel? Porque ha debido leer la palabra Azazel. En el versículo 26 dice, el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, ¿qué era Azazel? Azazel era como
chivo expiatorio, como el que quita la culpa, como el que se apodera de la culpa, como el que toma tu culpa. Esa era la idea. Se transfería simbólicamente el pecado de todo el pueblo al chivo, y el chivo hacía Azazel, tomaba el pecado de todos y se apoderaba. Él era suelto en el desierto y lo llevaban al desierto y lo soltaban. Ahora quiero leer Hebreos 10 y con esto voy a concluir. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Quiero que piensen esto. Cada año el pueblo esperaba ese día para tratar de tener un poco de un bálsamo al peso del pecado y de la culpa. Cuando ellos veían que el chivo expiatorio se iba, cuando ellos veían a Azazel, el chivo saliendo para Azazel, para ser como la propiciación por los pecados, para ellos era, se nos ha quitado el peso de la culpa, tenemos un nuevo año para vivir. Yo me imagino que después de eso ellos decían, bueno, ahora sí va a cambiar mi vida, ahora sí voy a hacer otro, ahora sí va a ser diferente. Pero en el año siguiente el pecado todavía estaba ahí. En algunos casos venían pecados peores. En otros casos tal vez pecados menores, pero no obstante el pecado seguía ahí y venía el otro año y dependían de, ¿y será que el sumo sacerdote va a entrar en la actitud correcta? ¿Será que Dios va a aceptar que entre? Necesitamos que el peso sea quitado, el peso de la culpa sea quitado. Y eso era año tras año, y de eso está hablando aquí. Dice, ninguno de los... Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, está hablando a los hebreos, ¿verdad? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No tienes que preocuparte de que llegue el día de la expiación. Ya va a llegar un día de la expiación. No te preocupes. El día de la expiación es hoy, es aquí y ahora. No tienes que preocuparte de que un sacerdote humano fallo entre y pueda ser rechazado y tu pecado junto con el de todo el pueblo tenga que ser relegado al año siguiente y el peso de la culpa se sumaría a la culpa de los pecados del año siguiente. No te preocupes por eso ya. El sumo sacerdote que tú y yo tenemos es acepto, fue acepto y será acepto por toda la eternidad. Así que nosotros tenemos el sacrificio perfecto por medio del cual nos podemos acercar a Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. No necesitamos llevar animales, no necesitamos llevar chivos expiatorios, no necesitamos absolutamente nada de lo que se hacía en la ley. Lo que necesitamos es arrepentimiento, confesión, perdón, aflicción voluntaria del alma, y eso se hace única y exclusivamente por fe, y eso sucede única y exclusivamente porque el Espíritu Santo de Dios toca nuestras vidas. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Nosotros inmediatamente pensamos en los enemigos sean puestos por estrados de sus pies, en Satanás y sus demonios, ¿verdad? Si nosotros entendiésemos esto, dejaríamos ya de estar con esa actitud de
¿cómo se llama? De autoexaltación. A ver, ¿dónde están los demonios? Los voy a sacar, vengan. ¿Dónde está el diablo? Yo lo reprendo al diablo, lo amarro, no sé qué. Hermano, ¿sabe? Satanás y sus demonios están bajo los pies de Cristo. No, pero todavía está suelto, pero está bajo los pies de Cristo. No puede hacer absolutamente nada si el Señor no se lo permite. No puede descuidar a Cristo, no puede descuidar al Padre y no puede descuidar al Espíritu Santo. No es que necesita de ti y de mí. Ay, es que si tú y yo no reprendemos, hermano, se ha llevado para otro lado la teología. Pero además de eso, quiero mostrarte una cosa. Dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Una cosa que sucede cuando tú y yo nos acercamos a Él. Es que éramos enemigos y Él siendo enemigos nos llamó. A Satanás nunca lo llamará. Y a los que aman la perversión y el pecado y la maldad y etcétera, etcétera, nunca los llamará. Pero a ti y a mí, que éramos sus enemigos, nos llamó. Y hoy tú y yo debemos estar no ocupando su lugar y metiéndonos y queriendo nosotros ser los libertadores de esta tierra. Tú y yo tenemos que estar humillados delante de Él. Fíjese que la verdad de la guerra espiritual no es el mucho reprender, sino es el someterse. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira, tú y yo tenemos pecados todavía, sí. Pero la misericordia de Dios está sobre nosotros. Y su Espíritu Santo nos está convenciendo, guiando constantemente. Estás en pecado, necesitas arrepentirte. Necesitas confesar tu pecado. Necesitas recibir el perdón. Necesitas afligir voluntariamente tu alma. Y luego dice en el versículo 16, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hermanos amados, tú y yo, en estos días, en este tiempo, tenemos la gloriosa verdad de que el Espíritu, si somos creyentes de verdad, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero no solo eso, entendemos la palabra, tenemos la mente de Cristo, se nos ha dado la mente de Cristo. Él ha escrito su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, la sabemos interpretarla, pero además en nuestro corazón esa ley provoca un cambio de vida. Y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora escúchame. Antes solo un hombre podía entrar al lugar santísimo. Y si lo hacía bien, podía conseguir remisión de pecados por 1 año. Cristo entró una vez y para siempre. Y ha conseguido remisión eterna de pecados. Cristo entró una vez y para siempre y ha conquistado para ti y para mí santidad, purificación. Cristo entró una sola vez y para siempre y en un sacrificio perfecto nos dio libertad, una libertad que no había en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa libertad? Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sabe? Nunca se olvide, usted está cubierto con la sangre de Cristo. Y si algo bueno hay en usted, es Cristo en usted. Y si usted puede entrar en el lugar santísimo, no es porque usted sea mejor que sus hermanos o porque usted sea, no, yo soy el pastor de la iglesia, permiso, voy a entrar. No. Usted y yo podemos hacer eso. No importa el oficio que tengamos en la iglesia. No importa si servimos en la iglesia o no. Todos somos siervos de Cristo. No importa si tenemos un cargo de honra en la iglesia. No importa. No importa. Si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, hoy día usted puede entrar en el lugar santísimo. Usted no necesita de otra cosa que no sea de arrepentimiento, confesión de pecados, perdón y aflicción voluntaria del alma por causa del pecado. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Es decir, antes ellos tenían que revisar, y esto no será pecado. A ver, traigan la ley un ratito, quiero mirar. Ay, quiero ver si esto era pecado o no. Ahora ya no, ahora el Espíritu Santo está aquí y te dice, eso está mal, eso está mal. Y decía, ay Dios mío, es verdad, está mal, y no es la primera vez que lo hago, ya lo he cometido otras veces.
Señor, perdóname. Y en ese minuto usted puede entrar al lugar santísimo y clamar. Y esa sangre eterna que lo cubre a usted dará remisión por su pecado. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted está siendo lavado todos los días con la palabra va transformando su vida. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis amados, hay perdón para cualquier pecado en esta tierra. Para lo único que no hay perdón es para la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, para la incredulidad. Pero hay perdón. Este día, el día de Azazel, que era el día de dejar los pecados, dejar ir los pecados o despojarse de los pecados, ya hubo un Azazel eterno y hay un Azazel eterno en Cristo Jesús. Así que podemos acercarnos libremente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nuestras almas. ¿Y tú? ¿Cómo es tu relación con el Azazel eterno? ¿Cómo es tu relación con el sumo sacerdote eterno? ¿Cómo es tu relación con aquel que hace expiación eterna y santifica y justifica? ¿Cómo es tu relación? ¿Tienes una relación con Él? ¿Tienes una relación con Él? Porque si tienes una relación con Él eres bienaventurado. Pero si no tienes y te preocupa, mira, solo tienes que buscar un lugar donde estés solo y presentar tu pecado delante del Señor. Pero necesitas hacerlo solo. Apártate a un lugar, ve solo y habla con Él y confiésale tu pecado. Y dile gracias, gracias porque ya se hizo un sacrificio para que yo pueda entrar a la misma presencia del trono de la gracia del Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Confieso que soy pecador. Confieso que mi vida está llena de pecado. Por favor, enseñoréate de mí. Quiero tu señorío y quiero tu salvación. Señor, sálvame. Sálvame. Y en este mismo día puedes encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. El anhelo de mi corazón es que esto te haya bendecido y que esto provoque un cambio en tu vida. Oramos. Señor, gracias. Gracias por ser el chivo expiatorio eterno para nosotros. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias porque a veces pecamos deliberadamente, Señor. Y Señor, aún conociendo la verdad, todavía pecamos. Y ahí en Hebreos dice, porque el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Señor, moriste una vez y para siempre, nos has dado tu salvación. Y si pecamos voluntariamente, ahora, Señor, debemos estar esperando. La única salida para nuestras almas es que tú aflijas nuestros corazones y nos juzgues en este tiempo para poder ser liberados de la ira venidera. Padre, te doy gracias, porque ninguno de nosotros merece lo que hiciste por nosotros. Pero Señor, lo hiciste por gracia, misericordia y amor incondicional. Te doy gracias por el Señor Jesucristo, el sacerdote eterno, perfecto. Y te doy gracias, Padre, porque está a disposición de todo aquel que cree. Señor, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados, el Señor nos bendiga, el Señor se glorifique en nosotros y que en el resto del día, todo el resto del día, lo vivamos para gloria del Señor. Te veo en un rato para estudiar Jueces. Bendiciones. Chao.